Buenos días. Bueno, vamos a hacer un vídeo que me ha dado envidia. He visto al compañero Javi que ha subido un vídeo y voy a hacer yo otro, ¿vale? Para que así la gente tenga más para entretenerse. Más que nada, bueno, pues un poco enseñar los pajaritos que van saliendo. Aquí tengo dos mosaicos muy bonitos. Me gustan mucho, por lo menos. Vamos a ver luego. Tiene una fuga melánica en la cabeza. Estos ya están grandecillos. Estos ya le estoy pensando ya en separarles ya. La madre está con la segunda puesta, así que bueno, seguramente los vaya a separar ya. Luego por aquí tengo 4 pichones de rojo a la blanca también, que ya están por ahí por fuera. La madre ha puesto hoy su primer huevo. Y bueno, ya sabéis, pues cosas que pasan ahora, pues que este está usurpando el nido. Yo no soy mucho de ponerle la rejilla, a no ser que vea que molestan demasiado. Entonces, porque me parece más rollo. Lo hice en un caso porque les incordiaba bastante. Entonces, yo lo que hago es, los dejo así, ¿vale? Voy cogiendo los huevos todos los días. Hay que hacerlo con bastante atención porque si los pájaros se meten dentro del nido y defecan, pues al final lo que acaba pasando es que se manchan los huevos. Y entonces por eso no podemos recoger los huevos a las 11 de la mañana o a las 12 o por la tarde, como he hecho a veces, sino que hay que cogerlos por la mañana, prontito, ¿vale? Este ha puesto hoy su primer huevo, ya se lo he retirado y ya está. En el momento que termine ya la puesta, lo que hago es que le dejo al macho con los pichones un poquito más y luego ya los pichones fuera. Por ejemplo, ese caso lo vemos aquí, en esta pareja de marfiles, ¿vale? La hembra ya está con sus huevos, segunda puesta, y el macho está aquí con sus 2 pollitos. Entonces, yo dejé al macho con la hembra, igual que tengo los de abajo, hasta que ya la hembra terminó su puesta, para que estuviesen los huevos pisados. Y luego, o por lo menos intentar que estén pisados. Y luego ya los separo, ¿vale? Aquí, bueno, pues aquí era un caso especial porque el macho estaba un poquito agresivo, o la hembra con él, cuando nacieron los pichones. La verdad es que, no sé, nunca me había pasado una cosa así porque se pegaban unas palizas. Así es que lo que hice fue separarlos, dejar a la madre a un lado, al macho al otro. La madre ha estado criando los pollitos, que ya están muy bonitos, ya están ahí emplumados. Y el otro día, ya que le vi a ella pedirle pise por la rejilla, ya les he vuelto a poner juntos y ya no hay ningún problema, ¿no? Es una cosa muy rara. A ver si ella empieza con la segunda apuesta. Luego por aquí tenemos una parejita que les estoy dando un poco de vitamina B, un recuperador. Bueno, a ver si emprenden otra apuesta porque, nada, pichones muertos dentro de los huevos. No estoy medicando. De momento, pues mira, tiro así. Ya sabéis que no sabía qué hacer, pero mi decisión, que ya os lo dije, fue no medicar nada ya en la cría, tirar para adelante. Y bueno, pues que salgan los pichones que tengan que salir y ya veremos luego si hacemos un análisis al finalizar, pues qué tienen y a qué parejas tratamos o cómo lo hacemos, ¿vale? Bueno, pues por aquí más pichones. Aquí tengo un caso que me gustaría comentaros. Fijaos qué diferencia de pichones. Mirar uno y mirar otro, ¿eh? Hermanos, ¿eh? De la misma madre, del mismo padre. Mirad qué diferencia. ¡Ojo! Nacieron el mismo día, ¿eh? Nacieron el mismo día. O sea que yo creo que este es el típico caso que pasa a veces del pájaro que no crece como los otros, tiene algún problema. Mira cómo están los picorrillos. Tiene algún problema y bueno, pues al final esos pájaros la verdad es que tienden a morirse. Entonces, bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Yo veo que le dan de comer a uno y a otro, les tengo muy observados, pero es que no crece igual uno que otro. ¿Tendrá algún tipo de problema nutricional? No lo sé. Ya os iré comentando el desarrollo. Luego por aquí tengo otros 3 pichoncillos, ¿vale? Unos muy blanquitos, uno de los blancos con fuga melánica y el otro pues más amarillo. Y la hembra ya está, no está poniendo, pero ya está con el nido, ¿vale? Luego por aquí, bueno, por aquí está como muchas otras que tienen que nacer este fin de semana, ¿vale? Tanto de mosaico como, mirad, aquí está empezando a pedir. Bueno, de aquí de los Gloster, pues tengo un Gloster, nada más, pero muy chulo. Me gusta, por lo menos, a ver si de aquí le podéis ver mejor.
Y la Gloucester, bueno, pues está empezando con el nido. A ver si os lo enseño, mirad. ¿Veis? Muy oscurillo. Es un consort, pero bueno, contento. Luego aquí tengo estos de rojo a la blanca, que tengo 5 huevos ahí. No sé cómo andan, no sé si están pisados o no. Lo tengo que mirar. Y aquí pues el padre con sus hijos, que igual, estos van a ir ya a la jaula grande y a independizarse. Aquí otra Gloucester, 3 huevos pisados, todavía no nacen. Aquí una de amarillo mosaico que todavía no nacen, pero le queda poco. Y bueno, la verdad es que en la zona de los mosaicos pues están empezando la cosa a arrancar. Ya he visto algunos huevos pisados. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo poco a poco va evolucionando la zona de los mosaicos. Aquí esta parejita de amarillo mosaico, que ya creo que la enseñé en el último vídeo, que la puse a criar, y ella ha puesto un huevo hoy. Entonces, o bien, la verdad, también. Creo que no tengo que enseñaros nada más porque los demás están todos en huevos, ¿vale? Así es que poco más, son huevos o eso. O, mirad, primer pichón que tuve, ¿veis cómo ya le están... Eso es un rojo mosaico. ¿Veis cómo ya le está empezando a pigmentar, chico? Las alas están empezando a pigmentar ya, los hombros, ¿vale? Luego, pues nada, aquí tengo una pareja experimento, tiene ahí huevos, ya veremos a ver si sale algo, pero vamos, que fijaos por lo que he hecho. Un rojo mosaico, hembra, con un marfil intenso, rojos a la blanca, ¿vale? ¿Para qué lo voy a tener? Pues a lo mejor de nodriza o así. Luego aquí tengo otra nodriza, por aquí tengo una parejita que, bueno, no tenía más sitio, la he metido ahí, porque parecía que querían criar. Ese macho a mí me interesa bastante y ya veré si no le paso con otra hembra luego para otra apuesta. Y este macho, bueno, pues aquí le tengo de reserva. Esta hembrita también tiene huevos pisados, de amarillo mosaico. Bueno, pues la verdad es que ahí andamos. Y mirad, y aquí los diamantes de Bull que siguen en su muda. Esa hembra, la de la izquierda, de cabeza negra y pecho blanco, se ha puesto muy bonita después de la muda. El macho todavía le tiene que mudar el pecho y la cabeza, como veis. El macho es el de pecho morado. Y luego tengo otra hembra de pecho violeta, cabeza roja, que también está terminando de mudar. Entonces pondré un macho con 2 hembras. No tengo ni idea de diamantes de Bull. Si alguno puede comentarme qué tal resulta hacer un macho con 2 hembras, no sé si son muy territoriales, si se van a romper de una hembra a la otra. Si alguien me puede comentar ahí, pues mirad, yo agradecido porque no tengo mucha idea. Nunca he criado diamantes de Bull, ¿vale? Y en cuanto al agua, sabéis que yo siempre usaba el Acid Plus para el agua. Y fue una de las cosas que cuando me vine aquí al nuevo aviario, pues lo retiré. Lo retiré porque el agua se lo cambio todos los días, no dejo nunca, o todos los días, o cada 2 como mucho. Entonces no dejo nunca el agua mucho tiempo y entonces el Acid Plus lo retiré porque no me gusta el olor a vinagre ese que tiene, que parece que estás haciendo una ensalada cuando estás aquí en el aviario. Y yo pensando, ¿no? Como sabéis que tengo algún problema en la cría, yo pensando, digo, a ver si va a ser que les he retirado eso y entonces tenemos un problema interno de pH en los canarios y por eso hay algunos a los que les ha afectado más. Por ejemplo, los mosaicos, que el año pasado saqué bastantes mosaicos. Entonces, no sé, he empezado a pensar y he dicho, a ver si va a ser el Acid Plus, porque sabéis que el Acid Plus lo que acaba haciendo es bajar el pH. El pH de Madrid creo que está en torno al 7 y pico. Y el pH interno de los canarios creo que tiene que estar alrededor del 5. Entonces, ¿qué pasa? Pues que quizás sea un problema simplemente de pH que ha hecho evolucionar a algún tipo de hongos o bacteria dentro de su cuerpo que estaban retenidas porque el pH era bajo, ¿vale? Entonces, antes que ponerme a... Bueno, ya sabéis que no voy a hacer análisis ahora, no voy por tanto a medicar. Lo único que hice fue el tratamiento de las tricomonas por allí, en los rojos mosaicos. Y mirad, uy, este no es. Eso era orégano líquido, que también se lo he puesto a veces en el agua, huele muy bien. Mirad, este producto, el Acidescent, ¿lo veis? Acidescent, ¿vale? El nombre es un poquito difícil de pronunciar. De Avian B, ¿vale? Entonces, este producto no conserva el agua tanto como el Acid Plus, pero yo lo solía usar, ¿sabéis para qué? Cuando hacía germinado. Entonces tenía un bote y todavía le queda, para caducar, porque está, creo que es para
el mes 5 del 2021, entonces me queda muy poquito. Le voy a aprovechar y estoy echándoselo al agua de bebida y la verdad es que huele bien, ¿vale? No huele mal como el Acid Plus, por lo menos para mí, ¿eh? Y joder, pues si es un antifúngico y demás, como también lo es el Acid Plus, pues a lo mejor es una buena cosa volver a utilizarlo. Y la verdad es que huele bien, a mí me gusta, pero vamos, de la noche al día, ¿eh? Comparado con el Acid Plus. Así es que, bueno, lo voy a volver a mostrar por si a alguno le interesa probarlo, comprarse un botecillo pequeñillo, pero vamos, mal no les viene, no tiene antibiótico ni nada de eso. Voy a dejaros por ahí la composición también, ¿vale? Es muy parecido a la composición del Acid Plus en cuanto a los ácidos que lleva, ¿vale? En cuanto a los ácidos. Aquí viene el uso. Yo estoy usando muy poquito, ¿vale? Estoy usando 0,5 mililitros por litro de agua, o sea, muy poco, ¿vale? Y con eso vamos a ver qué tal funciona. Ojalá y se recuperen la mayoría. Es verdad que un aviario tampoco va a ser perfecto, pero bueno, que el año pasado yo tuve un índice mayor de pichones por pareja y este año se me ha venido abajo ese índice de pichones por pareja por el tema de los mosaicos que no están tirando para adelante, pues quizás a lo mejor sea un tema simplemente de eso, ¿vale? Es que digo simplemente, pero ojo con el pH, que es súper importante. Es importante para nosotros, pues también lo es para ellos, ¿vale? Y más, yo no soy veterinario, pero creo que ellos no tienen diafragma. El diafragma es lo que separa lo que son todo lo que es el intestino y demás del aparato respiratorio. Entonces, si hay alguien que es experto en esto y no es así, que me corrija, ¿vale? Pero creo que en las aves es así. Entonces el problema que tenemos es que cualquier enfermedad de tipo intestinal sube rápidamente al aparato respiratorio y entonces evoluciona, digamos, por todo el cuerpo y eso es mayor problema, ¿vale? Entonces, controlar el pH en el interior de las aves está bien para no dejar que enfermedades que a lo mejor están subyacentes en ellas, pues que tiren para arriba, ¿vale? Y proliferen las colonias de bacterias o las colonias de hongos. Así es que vamos a tratar de mantenerlas a raya haciendo eso, ¿vale? A ver qué tal, a ver si resulta. Y la verdad es que quizá si eso funciona haya sido una cagada haberlo dejado cuando vine aquí, ¿vale? Pero bueno, cosas que pasan, ¿qué se le va a hacer? Yo creo que ya no tengo nada más que contaros en este vídeo, así es que nada, que paséis buena Semana Santa y poco más, ¿vale, compañeros? Venga, y a disfrutar de los pajaritos, que estamos en una época súper bonita. Un saludo, chao.